Muy buenas noches, queridos compatriotas, queridos amigos. Luego de 48 horas del autogolpe del gobierno de Tilín y compañía, los problemas vigentes del país siguen. Siguen las colas por el gas, sigue el alza del dólar, sigue la inflación de los productos en la canasta básica familiar, siguen las colas por los carburantes. ¿Hasta cuándo? Está muy claro que a este gobierno no le interesa en absoluto la ciudadanía, no le interesa en absoluto el porvenir del país, no le interesa en absoluto el desarrollo de la gente. Está muy claro desde antes de este autogolpe, porque esta escasez del gas, este agotamiento de las reservas no es más que una mentira. Este agotamiento de las reservas es fruto de la irresponsabilidad del régimen, que se quedaron con toda la infraestructura que armaron las otras compañías, las compañías internacionales, y no le dieron el mantenimiento adecuado y no hicieron nuevas exploraciones. No siguieron con la explotación y encargándose de mantener la maquinaria generando dinero. Y obviamente, cuando una máquina la usas, no le das el mantenimiento, no le haces el cambio de repuestos, etcétera, se te desgasta y se te gasta y después no te anda. Y lógicamente que toda la maquinaria que tienen para la explotación de los hidrocarburos, de lo que es, sobre todo lo que es el gas, que es lo principal en la economía del país, va a dejar de producir cada vez más, cada vez menos, hasta llegar a un punto que hace insostenible la operación. Y el hecho que ellos hayan hecho este autogolpe indica claramente su finalidad, que es exclusiva y llanamente de mantenerse en el poder sin importar las consecuencias para vos, ciudadano, que estás en tu casa y que la luchás día con día. Claramente, esto va más allá de una medida política. Esto tiene efectos durísimos en la economía de nuestro país, durísimos en la economía de nuestra gente. Todo por mantenerse en el poder, por echarle la culpa a la oposición de todos los males que hay en el país, para después echarle la culpa a líderes. Ya están empezando a unir los cabos y van a empezar a echar la culpa a los líderes opositores, a montar una perseguidora. Claramente que esto está hecho con fines electorales, porque claro, si Arce aparece como el salvador de la democracia, que la oposición que siempre ha tratado de medrar el sistema, que busca velar por el desarrollo de los pueblos indígenas, de los pobres y del país. ¿Cuál desarrollo, señor Arce? Lo único que se han dedicado en 20 años a hacer canchas de fútbol, a hacer aeropuertos para el narco. ¿Cuál desarrollo? Hay como un 40% de nuestra gente viviendo con $2 o $3 diarios. ¿A eso le llama usted desarrollo, señor Arce? Usted puede vivir con $2 o $3 diarios. Puede. Con el alza de la canasta familiar, ¿cómo se va a alimentar la gente? La gente está sobreviviendo. Y todavía se atreven a hacer un autogolpe con todos los efectos que ustedes tendrían muy claro, porque dudo que usted como economista no sepa los efectos de lo que iba a ocasionar el asunto. Y recién ahora el ministro Molina afirma
que es necesaria una nueva ley de hidrocarburos y de litio para incentivar la exploración y el cambio de la matriz energética. ¿Por qué no lo hicieron 20 años atrás? ¿O no lo hicieron 10 años atrás? Claramente que este actuar del ministro Molina es con fines propagandistas, ya que supuestamente, según el ministro Molina, está apelando a la voluntad política para aprobar las leyes que, aparte de permitir contar con un marco regulatorio de sostenibilidad del sector, harán generar mayores divisas. Ahora, señor ministro, cuando eso se debió hacer 10 años atrás para mantener la producción, 5 años atrás, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, manifestó que era necesaria una nueva ley de hidrocarburos y de litio para incentivar la explotación y la exploración. Molina hizo mención en su intervención durante el Foro de Transición Energética 2050, que se inició el jueves y concluye este viernes en los predios de la Fexpocruz en Santa Cruz. Según la autoridad citada, la agencia de noticias AVI, es necesario realizar ajustes estructurales en materia de hidrocarburos para lograr un mayor incremento en la producción del gas y el petróleo, y demandó al legislativo aprobar la ley de litio con el fin de finalizar y potenciar el sector. No podemos mencionar una proyección de crecimiento de la producción del gas y de líquidos si es que no se hacen importantes ajustes estructurales con una nueva ley de hidrocarburos. Molina explicó que la nueva norma permitirá a corto, mediano y largo plazo sustentar las políticas hidrocarburíferas y avanzar en la transformación de la matriz energética. Me va a decir, y todavía dice, nos va a permitir debatir a cómo ganamos incentivos económicos para mejorar los indicadores financieros destinados a los proyectos exploratorios en un aspecto y desafío en el que trabaja el Ministerio de Hidrocarburos y EPFB. Me va a decir que en esto vienen trabajando 20 años. No se nota, señor ministro. Y ahora, a un año de elecciones, usted lanza esto. Nadie le cree. ¿Con qué plata? Si ya se la farrearon toda. Van a buscar que los países, que las empresas grandes petrolíferas del mundo inviertan en Bolivia. ¿Con qué confianza? Si el riesgo país está por las nubes con respecto al mundo, estamos entre los primeros lugares. No mienta, señor ministro. Ahora está proponiendo eso. No sea caradura. Esta es una de las tantas mentiras del régimen, y que actúan de una forma totalmente fuera de conciencia con respecto a la ciudadanía. Ellos sabían muy bien que si se hacía un golpe, un autogolpe, se corría riesgo de una corrida de 200 millones de bolivianos, como ocurrió. Digo 200 millones de bolivianos porque lo que ocurrió pudo haber sido más. A 2 horas de la tensión provocada por el fallido golpe. Eso es un impacto, eso genera una obvia desconfianza en el sistema económico del país, al punto de que el Banco Central de Bolivia va a empezar a devaluar la moneda según consultoras internacionales. Es increíble. Y además de eso, no solamente
consultoras internacionales están viendo que el tema de la devaluación de la moneda es algo que va a ocurrir porque es insostenible el cambio a 6.90 que tiene el gobierno con respecto al dólar. Y además, ¿cuál cambio si no hay dólares en el país? Con $150 por semana que pueden permitirle a la gente cambiar, eso, o sea, ni siquiera eso, a veces, muchas veces a los bancos se les agota directamente, aunque haya ese cupo. Es realmente, eso demuestra claramente que el gobierno no tiene intención de gobernar, sino de mantenerse en el poder, como lo hizo los Kirchner en Argentina, como lo han hecho los Castros en Cuba, como lo ha hecho el gobierno de Venezuela. A ellos no les importa que haya más pobres. Lo único que les importa es mantener los negocios de su círculo de amigos, de su mafia. Porque como dice mi amigo, muy querido amigo Agustín Zambrana, el mafioso genera el problema, hace que te afecte el problema y luego se aprovecha del problema. Usa el problema a su beneficio para mantenerse, para incrementar su poder. Con respecto a la devaluación de la moneda como efecto de esto, el tipo de cambio fijo y la falta de reservas en el Banco Central de Bolivia hace que la situación sea cada vez más complicada. Es lo que indicó el jefe de sistemas de la consultora internacional Macroconsult, Eduardo Jiménez, en una entrevista que fue publicada por el diario peruano El Comercio. Jiménez señaló ahí que el Banco Central de Bolivia empezaría a devaluar la moneda. El especialista recordó que en el país se vive una situación muy peligrosa para la sostenibilidad de la economía, ya que Bolivia está viviendo en estos momentos una situación de desequilibrio múltiple, una situación demasiado peligrosa para la sostenibilidad de la economía. El Banco Central boliviano insiste mantener un tipo de cambio fijo porque se busca cumplir ciertos objetivos, lógicamente, en particular controlar la inflación. Claro, porque si ellos suben el tipo de cambio del dólar, los precios se disparan más de lo que ya se han disparado, pero señores, si no hay dólares, hay hasta 8 tipos de cambio en el mercado fuera de lo formal, del dólar en este minuto. Obviamente que el incremento del dólar va a afectar la canasta básica familiar, como que ya la está afectando. Sigamos. Y en esta situación fue indicada en un video podcast, tenemos que hablar para el comercio. Se insiste además, dame un segundito, se insiste además con ello, para ese sistema siempre tiene una debilidad importante, que es tener reservas internacionales, y Bolivia carece de ellas, para poder mantener el tipo de cambio fijo. En el nivel que el Banco Central dice, Bolivia tiene un problema muy serio de reservas que han disminuido mucho y que la mayor parte de esas reservas, casi el 90%, son oro. El país no tiene cómo proteger, esto es gravísimo, el tipo de cambio fijo. Y la verdad es que estamos casi a la espera de ver en qué momento el Banco Central empieza a evaluar, porque ya no le queda otra herramienta para mantener otro tipo de cambio fijo, añadió un experto de Macroconsult, ya que sobre el déficit fiscal boliviano resaltan que ya se visibilizan tipos de cambio paralelos. Ya hay cambios, hay tipos de cambio paralelos
Y ahí comienzan, lo estamos viendo ahora con los distintos tipos de valores del dólar en el mercado, entre comillas, negro. Y ahí comienza a verse los tipos de cambio que estaban ajenos al cambio oficial. Esta pérdida de reservas es más reciente y este descontrol empieza a abrir mercados paralelos, como ya se mencionó. Por otro lado, Bolivia tiene un déficit fiscal muy alto, con una deuda fiscal que es más alta que la peruana, siendo además un país mucho más pequeño que Perú en términos económicos. Esa combinación de déficit fiscal importante y descontrol de tipo de cambio, siendo este fijo, pone a Bolivia en una situación de debilidad. Con respecto a cuándo podría ocurrir este escenario de devaluación, el experto Jiménez precisó que no se puede predecir el momento exacto. O sea, estamos a puertas de eso, pero en este momento probablemente el gobierno no lo haga porque es una medida contraproducente a su popularidad. Va a tratar de estirar lo más que pueda el elástico, pero se va a romper y va a ser peor, porque va a generar una devaluación tan abrupta que va a generar una mayor devaluación de la moneda, una mayor inflación en los costos de la canasta básica familiar y demás costos. No obstante, consideró que próximamente el Banco Central de Bolivia realizaría un ajuste fiscal para poder controlar el déficit, que hasta el año pasado se encontraba en el 7%. Y no solamente expertos como los que mencionamos hace un momento de Macroconsult, también lo dice Bloomberg. Anticipan los de Bloomberg que la crisis económica del país se agravará tras el fallido asalto militar. O sea, no soy yo el único que lo dicen los expertos, ya que el medio especializado en temas económicos consultó al banco de inversión Bank Trust and Co., que aseguró que la inestabilidad política dificultará a las autoridades y el sector privado acceder a fuentes de financiación de divisas, ya que el portal de Bloomberg reportó que el fallido asalto militar al Palacio de Gobierno en Bolivia, obviamente ellos no van a decir que fue un autogolpe porque no les interesa meterse por ese lado, protagonizan por lo general, o mejor dicho, está protagonizado por el general Zúñiga, podría agravar la situación económica del país, que soporta no solamente una escasez de dólares, sino también una crisis institucional. Bueno, ¿cuál institución? Bolivia hace rato que las instituciones están corroídas, están a merced de la voluntad política. No existe institución en el país. El fallido asalto militar al Palacio de Gobierno en nuestro país ocurre en un contexto complicadísimo para la administración de Arce, que obviamente está pasando bastantes apuros por la gestión económica, dada la escasez de divisas, la reducción de los ingresos por la exportación del gas por irresponsabilidad de ellos, porque esta situación, si ellos hubieran hecho el debido mantenimiento y las exploraciones correspondientes, no se hubiera dado nunca, junto con los problemas climáticos que encarecen los productos de primera necesidad. Obviamente que tras los hechos del 26 de junio, el portal consultó al banco de inversión Global Trust and Co., con sede en Londres, el cual lanzó un duro diagnóstico para el país que podría dejar en jaque la economía del país y la gestión económica de Arce. Ya que aunque el golpe aparentemente fracasó, esta crisis dejará muy duras secuelas en la estabilidad política y la debilidad del gobierno.
probablemente dificultará que las autoridades y el sector privado recurran a fuentes alternativas de financiación en divisas fuertes en el futuro. Esto agravará profundamente la actual crisis de divisas a la que se enfrenta nuestro país. Lo asegura el mismo Bank Trust and Co. en un comentario sobre la situación de Bolivia. Y en esta línea, la financiera sostuvo además que aunque esperamos que los bonos recuperen parte de las pérdidas sufridas por ayer en la tarde, creemos que no volverán a los niveles anteriores, al menos hasta que hasta que se aclaren los acontecimientos. En visión de los analistas del Banco de Inversión, esto parece haber sido un intento desesperado, ya que se debe a una supuesta intención de Zúñiga que incluía la elección de Evo Morales. Obviamente, todos sabemos que esto es un autogolpe de parte del mismo régimen. La escasez de dólares en el país, reseña este medio, ha llevado al surgimiento de diferentes tipos de cambio paralelo, como ya lo hemos conversado, y se desvanece en los mercados informales, lo cual se ha contabilizado hasta 14 tipos de cambios en el país. 14 tipos de cambios. O sea, eso es realmente algo insostenible. En fin, o sea, como podemos ver por todas partes, esta situación del país genera un impacto que yo dudo realmente que el gobierno no lo haya previsto y generan una clara intención y accionar irresponsable que no es una novedad. Ya lo vienen haciendo con el tema del gas, lo vienen haciendo con las persecuciones políticas, lo vienen haciendo con el manejo de los bonos, con medidas populistas, que lo único que han hecho, como hemos visto, es incrementar el déficit fiscal, aumentar el gasto público de forma desmedida y además que incrementa con eso la inflación del país. Y para finalizar, algo que es obvio, los mismos economistas del país ven en este autogolpe que es un relato que lo que único que busca es hacer llegar a Arce a las elecciones de 2025, ya que el asalto al Palacio Quemado fue desbaratado en menos de 3 horas. O sea, un golpe real no se desbarata en menos de 3 horas. Y es un nuevo relato por parte del actual gobierno para distraer la atención sobre los problemas de la economía boliviana y dejar en manos del próximo gobierno las reformas que deberían hacerse como solución del déficit fiscal, a la escasez de dólares y el irregular suministro de combustible, la sostenibilidad del tipo de cambio, entre otras. Lógicamente, esta situación está haciéndole mucho daño al país, tanto en lo económico como en lo político, porque está priorizando los problemas de poder por sobre los problemas económicos de la gente. El gobierno es muy claro que no está encontrando una salida, porque no quiere realizar las medidas necesarias, dar el golpe de timón para solucionar los problemas económicos. Es muy claro, porque lo que busca es mantenerse en el poder. Y, y con esto lo único que busca es mantener su popularidad con un populismo barato para garantizarse, entre comillas, una elección en las próximas elecciones. Y obviamente Bolivia en estos momentos atraviesa por una situación muy inestable debido a la balanza de pagos por el agotamiento de las reservas, que ya lo mencionaban los de Bloomberg, ya lo mencionaban los expertos internacionales. Y
claramente que es que a veces me da sin palabras esta situación, que el gobierno no ha tenido la capacidad para resolver los problemas estructurales y no lo va a hacer, porque obviamente lo lógico es que está buscando sobrevivir. Está buscando, sabe el gobierno que la gente ya está cansada, que la gente quiere, hay mucha gente en el país que está exigiendo su renuncia, entonces busca una medida desesperada sin importar si esto va a afectar más al país. Está buscando una medida desesperada para mantenerse en el poder, no va a resolver los problemas porque se los va a echar a la oposición como el mea culpa, como el chivo expiatorio, mejor dicho, y va a mantener esta situación hasta el final de su periodo de gestión, en conjunto con tratar de descabezar a la oposición, acusándola de... vamos a empezar a ver a líderes opositores, entre comillas, supuestamente vinculados con el golpe. Porque obviamente esta situación ha generado una desorganización aún más en nuestros mercados por el exceso de demanda de muchos productos, lo cual fomenta una inflación en el mercado paralelo de los dólares y obviamente la inversión en el país está con mucho miedo a desarrollarse. Toda la gente no quiere desarrollar más inversiones porque la plata que hacen se vuelve agua con la devaluación de la moneda. En fin, queridos compatriotas, los efectos de este autogolpe son gravísimos para nuestra ciudadanía. Son unos efectos que, si ya estábamos con problemas, se van a profundizar aún más. Lo único que queda por hacer a la situación en la que estamos viviendo son tres cosas. Primero, corrección del padrón electoral inmediato, porque un padrón electoral frauduleado con el sistema actual de elecciones que se tiene, lo único que garantizan es un fraude electoral en las elecciones de 2025. En conjunto con corregir el padrón electoral de ley, o sea, sí o sí, debemos unirnos como oposición, ir a votar en estas primarias y elegir el candidato único de la oposición para las elecciones de 2025, para asegurarnos la victoria. Número 2, tenemos que exigir el acortamiento del mandato del MAS, que no solamente Arce se vaya, sino que se vayan todos los masistas, porque son cómplices de todo este despilfarro y zafarrancho que ha hecho el gobierno. Tercero, tenemos que cambiar esta constitución, porque lo único que garantiza esta constitución es la perpetuidad del sistema masista. La actual constitución desfavorece el desarrollo económico, la inversión privada, porque hace más grande el poder del Estado, hace más grande la intervención del Estado, y con esta situación lo único que se hace es agravar el sistema que ha regido durante 20 años en el país, el modelo de gobierno que ha regido durante 20 años en el país, y lo único que va a pasar en las próximas elecciones es que puede que deje de ser Arce. Si no se cambia el sistema, Bolivia no va a cambiar. El país no va a poder avanzar. Necesitamos una constitución democrática, una constitución republicana, que garantice la libertad del individuo por sobre el poder del Estado.
que garantice la inversión privada, que liberalice la economía, que incentive la inversión y proteja la propiedad privada. Basta ya de leyes que protejan a los delincuentes. Basta de leyes que favorezcan a personas deshonestas que se toman propiedades a forma de arriendo y después no quieren salir más. Basta de leyes que justifican al delincuente que entra en nuestra casa y nos quiere robar a punta de mano armada y nosotros no podamos defendernos. La propiedad privada no es otra cosa que el fruto de nuestro trabajo y debe ser protegida, porque sin propiedad privada no hay libertad. Sin propiedad privada dependemos del Estado, dependemos de la voluntad política. Debemos defender nuestra libertad. Por eso es que una de las medidas, si queremos que el país prospere y si queremos que el país crezca, se desarrolle, surja y nuestra economía, nuestro desarrollo se vea potenciado, tenemos que recuperar la Constitución republicana. Y no olvidemos que esta actual Constitución, que conjuntamente, que fue hecha para perpetuar en el poder el modelo masista, el modelo de la mafia, para proteger a la mafia y a los corruptos opositores que están ahí como cómplices, porque del Parlamento 2 o 3 pueden haber excepciones, hay excepciones, pero la gran mayoría, el 97%, son parte de la casta, son parte de la mafia. Y tenemos que exigir que se vayan todos. En eso coincido totalmente con mi querido amigo Agustín Zambrana, al cual personalmente le doy mi apoyo como precandidato en estas próximas elecciones. Pero sigo adelante con el tema. Y además, como cuarta medida, tenemos sí o sí que empezar a implementar tanto en los colegios como en las universidades la formación en finanzas personales, la formación en desarrollo empresarial, la formación que brinde al ciudadano las capacidades de poder administrar sus finanzas de forma eficiente, a aprender de inversión, a aprender de emprendimiento, a aprender de vender sus propios servicios y productos que realice. Porque todo en esta vida es venta. Te dediques a lo que te dediques, si no vendes, no sabes vender lo que tú haces, nadie te compra. Y no puedes generar ingresos si nadie te compra tu trabajo, el producto que haces, el servicio que das. Y dependiendo cómo te vendas, es que te pagan más o te pagan menos. Es importante que se garantice la libertad del individuo para el desarrollo. Se garantiza la igualdad de derechos y la equidad en las oportunidades. Les agradezco muchísimo. Nos estamos viendo muy pronto. Les invito, si les gustó este programa, este video, a suscribirse aquí en el canal, darle seguir en Facebook, darle like y compartir. Muchas gracias. Chao, chao.